Hoy vamos a ver un par de conceptos, dos conceptos que son la conexión serie y paralelo de convertidores para generar nuevos convertidores o suplir un sistema de transformación de potencia diferente. Entonces inicialmente vamos a ver la conexión en cascada o conexión serie de convertidores. Entonces para ello lo que consideramos es que tenemos dos convertidores los cuales ya hemos analizado. Entonces, por ejemplo, este tiene un factor de transformación de tensión M1 de D y este tiene un factor de transformación de tensión M2 de D. Al primer convertidor pues tenemos conectada una fuente VG y el segundo convertidor tenemos una carga cualquiera a la cual nos va a entregar o le vamos a entregar una tensión V. Y tenemos la conexión en cascada de esos dos convertidores donde en el medio tenemos un voltaje, V1. Entonces, como aquí tenemos que la tensión a la salida del primer convertidor es M1 de D por VG y tenemos que la tensión a la salida del segundo convertidor es M2 de D por VG, entonces lo que podemos concluir esencialmente al reemplazar V1 en esta parte de acá es que esencialmente V es M1 de D por M2 de D por VG. Porque todo lo que hacemos es... aquí es V1. Todo lo que hacemos es reemplazar este V1 por su valor. Ojo, V1 es M1 de D por VG y V es M2 de D por V1. ¿Ya? Entonces mire que esencialmente el factor de transformación de voltaje de este convertidor completo o de esta estructura serie pues es M1 de D por M2 de D. Es decir, lo que tenemos ahí es que si tenemos dos convertidores conectados en cascada, conectados en serie, el factor de transformación completo desde la entrada del primer convertidor hasta la salida del segundo convertidor, esencialmente la multiplicación de las dos transformaciones de tensión, o de los dos factores de transformación de tensión. De esta manera es posible construir convertidores que tengan unas condiciones de operación diferentes a las condiciones de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, conectemos un convertidor back y un convertidor boost. Entonces, el convertidor back, recordamos que es este. Tenemos a partir de aquí, donde este es 1 y este es 2. Y conectémosle un convertidor boost en serie. Pero entonces, la fuente o la tensión de entrada de ese convertidor boost será la tensión que nos entregue el convertidor back. Es decir, el convertidor boost lo conectaremos aquí. Entonces, observe, este que está aquí es nuestro convertidor back. Esto de aquí vamos a llamarlo V1, ¿cierto? Donde sabemos que V1 es igual a VG por D, que es un convertidor back. Y este que tenemos acá es nuestro convertidor boost, donde sabemos que la tensión de salida es la tensión de entrada sobre 1 menos D. ¿Ya? Entonces, este análisis lo que nos está diciendo es que el factor de transformación de tensión completo de este convertidor, es decir, la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada será esto, o será este MDD multiplicado por este MDD. Ya, si simplemente reemplazamos acá, lo que vemos es que nos dice que es D sobre 1 menos D. Es decir, el factor de transformación de esta etapa, que es D, multiplicado por el factor de transformación de esta etapa, que es 1 sobre 1 menos D. Entonces, mire que el factor de transformación de tensión de toda la estructura es diferente a la de cada uno de los componentes que la conforman. Y observe esto. Esta etapa de acá o esta parte de acá, lo que tenemos básicamente es un filtro de tercer orden. Un filtro de potencia de tercer orden. Y normalmente en los convertidores que hemos trabajado hasta ahora y en los que vamos a seguir trabajando, típicamente usamos filtros de primer orden o de segundo orden. Entonces mire que esta etapa de aquí la podemos simplificar.
y la podemos simplificar, por ejemplo, eliminando este condensador para quitarle un orden al filtro. Entonces, si le quitamos ese condensador, y entonces nos queda esto que tenemos acá, porque lo que hicimos fue eliminar este condensador que había acá. Y entonces ya nos quedan dos inductores en serie, los cuales los podemos combinar en un único inductor. Es decir, estos dos inductores los podemos combinar en un único inductor. Y si ustedes observan, ese es el convertidor buck boost no inversor. ¿Recuerdan? Pues la tensión de salida era la tensión de entrada por D sobre 1 menos D, o lo que es lo mismo, o lo que es equivalente, perdón, a que el M de D era igual a D sobre 1 menos D. ¿Ya? Entonces mire que esta es la forma como se deriva el convertidor buck boost no inversor. Esencialmente se deriva de la conexión en cascada de un convertidor buck con un convertidor boost y la simplificación de ese filtro intermedio que teníamos ahí. Bueno, entonces este convertidor ya lo analizamos en una clase anterior, ¿no? Y tenemos creo un video exactamente sobre este convertidor. Pero en todo caso, recordemos cuáles son las topologías de este convertidor para mostrarles cómo a partir de esas topologías podemos derivar el convertidor buck boost inversor típico. Entonces, mire, vamos a mirar las topologías de este convertidor que tenemos acá. Entonces, lo que tenemos es la topología 1. Entonces, observe, en esta topología, la corriente viaja en este sentido, ¿cierto? Porque la fuente es la que entrega potencia al sistema, por lo tanto es la que entrega la corriente a la carga. Esta es la topología 1. Y la topología 2 de este convertidor la podemos dibujar acá. Pero mire que en este caso lo que hacemos es conectar, o sea, nosotros tenemos la corriente que fluye en este sentido, entonces lo que hacemos es conectar este inductor de forma que la corriente entre por el pin 2, es decir, la corriente hace esto. ¿Ya? Y el hecho de que haga esto es lo que genera que la tensión acá tenga la misma polaridad que la tensión en la fuente y por lo tanto sea no inversor. Pero también podríamos pensar en conectar este inductor para que la corriente siga yendo hacia abajo. Es decir, vamos a pensar en una topología 2 alternativa en la cual tengamos básicamente la misma estructura, pero que la corriente siga yendo en el sentido en el que estaba en la topología 1. Es decir, de esta topología 1 que tenemos acá, en el buck boost no inversor, lo que hacemos es pasar a esta topología 2, ¿cierto? Y luego de esta topología 2 a esta topología 1, y así es como va operando el circuito. Pero podríamos pensar en otra estructura de switch que en lugar de conectarme el inductor para que la corriente se entregue a este nodo de aquí, lo que hacemos es configurarlo para que la corriente se entregue a este nodo de aquí. Es decir, podríamos pasar a esta topología y estar rotando entre esa topología y esta topología. ¿Ya? Claro, se podría preguntar ¿para qué todo eso? ¿Cierto? Vamos a ver cuál es la ventaja. Entonces, miremos cuál es la estructura de switch que nos permite tener esta topología alternativa. Entonces, la estructura de switch que nos permite tener esta topología alternativa será esta. Es una topología en la cual, en la primera condición, carguemos el inductor. Entonces, es decir, vamos a necesitar un switch que entregue o que nos permita la conexión de esta fuente a este inductor para entregarle potencia. Entonces, sencillo, necesitamos que haya un switch de conexión a este punto, de forma que cuando se conecte nos quede la misma topología que tenemos cuando estos dos switches quedan conectados. ¿Ya? Y la otra topología, que es esta topología alternativa, lo que necesitamos es conectar
este inductor a este nodo, pero para que la corriente fluya en este sentido. Eso lo hacemos pues sencillamente conectando aquí el segundo switch. ¿Ya? De forma que cuando pasamos a la condición 2, esta corriente queda en el mismo sentido. Y si usted mira, este es el convertidor back boost inversor. Es decir, el M de D es menos D sobre 1 menos D. Y así es como podemos derivar convertidor back boost no inversor. Entonces mire que ellos dos esencialmente hacen prácticamente la misma operación, con una diferencia, el sentido de la corriente en la topología 2. Esa es la única diferencia que existe entre estos dos convertidores. Entonces, ¿cuál es una de las, podríamos llamarlo, ventajas o características del convertidor back boost no inversor? Es que no invierte la tensión. Es decir, la polaridad de la tensión de salida es la misma polaridad con respecto a la tensión de entrada. Lo cual es diferente al convertidor back boost inversor o sencillamente convertidor back boost como se le conoce, donde la tensión de salida tiene una polaridad inversa a la tensión de entrada. ¿Cuál de las dos es mejor? Pues depende, porque mire, si usted necesita que la tensión de salida tenga la misma polaridad de la tensión de entrada, definitivamente el back boost no inversor es la mejor opción. Pero este convertidor va a tener 4 switches, porque recuerde que cada uno de estos switches de 2 posiciones se convierte en 2 switches de una posición. Así que aquí vamos a tener 4 switches, que nosotros ya hicimos esa deducción y vimos que son 2 MOSFET y 2 diodos. En cambio, el convertidor back boost tradicional o inversor solamente tiene 2 switches, es decir, es más económico de implementar, requiere menos energía, requiere menos espacio, porque solo requiere 2 switches. Este requiere 4. Esta es la conexión típica para realizar una conexión en paralelo de los convertidores, donde normalmente se consideran los convertidores con el mismo factor de transformación de voltaje, pero lo que hacemos es operarlos con una señal diferente. Porque la tensión que yo le entrego a la carga, la tensión que me interesa que le llegue a la carga, es la tensión diferencial entre esos dos convertidores. Es decir, la tensión en este caso será V1 menos V2. Y por ejemplo, podemos tener dos convertidores que sacan tensiones positivas, pero la tensión en la carga puede ser positiva si la tensión que hay en este convertidor es mayor que la que hay en este. Puede ser cero o puede ser negativa si la tensión que hay en este convertidor es menor que la tensión que hay en este. Por eso es una conexión muy interesante, ya que yo puedo sacar tensiones positivas, cero o negativas, dependiendo de cómo regule esos dos convertidores. Y mire, como estoy considerando el mismo MDD, si yo controlo estos dos convertidores con la misma señal, pues V1 siempre será igual a V2 y por lo tanto la tensión de salida siempre será cero. Es por eso que no se controlan con la misma señal. Y la forma más fácil de controlarlos con señales diferentes es controlar uno con el ciclo de trabajo y el otro enviarle el ciclo de trabajo complementario. Pero no es la única solución, o sea, se pueden controlar con señales completamente diferentes, ¿ya? Para lograr efectos completamente diferentes en la carga. Pero la forma más sencilla es uno de ellos controlarlo con el ciclo de trabajo y el otro controlarlo con el ciclo de trabajo complementario. De esa manera podremos regular de una manera relativamente sencilla cuál es la tensión de salida que vamos a imponer en la carga. Y mire, ambos salen o ambos se alimentan de la misma fuente de tensión con el objetivo de no requerir fuentes de tensión adicionales. Hagamos un ejemplo para clarificarlo más. Vamos a reemplazar cada uno de estos dos convertidores por un par de convertidores de back. ¿Listo? Entonces consideramos el primer convertidor back. Entonces este es el convertidor back que está alimentado por, o está controlado, perdón, por D, ¿no? Lo controlamos por D. Es decir, cuando estamos en D igual a 1, estamos en la topología 1, y cuando estamos en D igual a 0, estamos en la topología 2. Y la alimentación llega desde la fuente VG. Y conectemos ahora el segundo convertidor back. Y si este convertidor lo vamos a controlar por D', entonces esa es la estructura. Voy a explicar entonces el concepto al que me refiero. Entonces, este es el convertidor back típico, ¿cierto? El cual alimentamos o controlamos con el ciclo de trabajo D, ¿cierto?
Entonces miremos cómo es la señal de activación, esa señal U. Entonces esto es D, esto es DT y estamos con el switch en la posición 1 y aquí estamos con el switch en la posición 2. ¿Ya? Y eso es, así lo alimentamos con D. Ahora miremos el otro para ver la diferencia. Es decir, esta versión que tenemos acá. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando la señal que yo tengo como U, ¿cierto? Vale 1, estoy en esta topología que está aquí. Switch en 1. Y luego acá pasa a tener el switch en la condición 2. ¿De acuerdo? El U. Pero realmente el convertidor back opera es de esta manera como la tenemos acá. ¿Ya? Es decir, esta señal o este control es equivalente a tenerlo de esta manera. A tener una señal U negada. U negada. Esa U negada esencialmente es 1 menos U o U complementario de esta manera. U es una señal que vale 1 o 0, ¿cierto? Cuando tenemos la estructura MOSFET diodo. Entonces, cuando U vale 1, se cierra el MOSFET. Cuando U vale 0, se abre el MOSFET. U negado es esencialmente el complementario de eso. Es decir, mire, U negado es el inverso es invertir esta señal. Es invertir esta señal. Cuando esta señal vale 0, el U inverso vale 1. Cuando esta señal vale 1, el U inverso vale 0. Es eso. Entonces, realmente este convertidor back, nosotros al escribirlo de esta manera, realmente lo estamos operando con una señal U de control de esta manera, o sea, esta que está aquí. Lo que pasa es que esa señal equivale al inverso del convertidor back tradicional, ¿ya? Del que trabajamos tradicionalmente. Eso lo hacemos es para diferenciar las señales de control de esto y específicamente indicar que se están operando con señales de activación complementarias. Cuando tengo la conexión del inductor a la fuente en el primer convertidor, lo que voy a tener es la conexión del inductor a tierra en el segundo convertidor. ¿Eso cómo lo hago? Lo hago es atacando este con U y atacando este con el complementario de U, con el inverso de U. Eso lo que significa es que aquí la tensión, voy a llamarla B1, en este caso, la tensión B1 es VG por D, porque es el mismo convertidor back, pero en este caso, mire, en este caso, la tensión que tengo aquí, que la voy a llamar B2, es VG, pero multiplicado por D', por el complementario de D. ¿Ya? Porque estoy desfasando básicamente la señal de control de este segundo convertidor. Y entonces encontremos cuánto es la tensión aquí en la carga, en esta carga R. Entonces la tensión en la carga será V1 menos V2. Es decir, será V1, que es VG por D, menos V2, que es VG por D', que ya sabemos que vale 1 menos D. Entonces apliquemos propiedad distributiva. Entonces nos queda VG factor de 2D menos 1. Esta es la tensión que obtendremos aquí en la carga. Y el M de D, que recordemos es V sobre VG, es 2D menos 1. Mire que efectivamente pues es diferente, ¿cierto?, al factor de transformación de un solo back, porque tenemos que es una tensión diferencial. Y dibujemos cómo es ese factor de transformación de voltaje. Dibujémoslo a ver. Este es D, sabemos que D varía entre 0 y 1, y este es el M de D, ¿no? Lo que vemos es que este M de D es lineal, ¿cierto? Es una línea recta. Cuando D vale 0, que es el valor extremo, vemos que nos da un factor de transformación de menos 1.
Es decir, invierte la tensión, ¿cierto? Tiene una polaridad negativa con el valor de la tensión en la fuente, o sea, menos VG. Por eso el factor de transformación es menos 1. El otro valor extremo que tenemos es 1, y cuando vemos que D vale 1, nos da un valor de 1. Es decir, cuando D vale 1, lo que vemos es que no invierte, sino que en la salida tenemos la misma tensión que en la entrada. Y de hecho podemos ver que cuando D vale 0.5, da una tensión de 0. Es decir, tenemos esta forma para factor de transformación de tensión. Entonces mire que este convertidor construido de esta manera es muy versátil en la medida que podemos entregar tensiones positivas si trabajamos para ciclos de trabajo mayores a 0.5 o tensiones negativas si trabajamos con ciclos de trabajo menores a 0.5. Es decir, esta es la estructura teórica básica de un inversor, ¿ya? Porque si yo hago que aquí tengamos una forma de onda sinusoidal en el ciclo de trabajo, si lo que hacemos es inyectar una onda sinusoidal en el ciclo de trabajo, pues lo que vamos a obtener es una forma de onda sinusoidal en la tensión de salida. Y entonces, de esta forma, de una forma muy sencilla, podemos obtener una forma de onda AC a la frecuencia que usted quiere. Claro, la frecuencia que va a obtener acá es la frecuencia que usted le imponga al ciclo de trabajo. Y las amplitudes que usted obtenga acá dependerán de la tensión de entrada, ¿cierto? De la tensión de la fuente, y dependerán también de la amplitud que usted le ponga al ciclo de trabajo. Entonces miremos ese ejemplo en la simulación. Tal como lo analizamos, ¿cierto? Ahí en el tablero, vemos que para ciclos de trabajo menores a 0.5 la tensión de salida es negativa. Y para ciclos de trabajo mayores a 0.5 la tensión de salida es positiva. Miren, voy a definir una frecuencia de 60 Hz para el ciclo de trabajo. O sea, yo voy a poner el ciclo de trabajo y ya el ciclo de trabajo no va a ser una señal constante. En su lugar, el ciclo de trabajo, que es este que tengo aquí, va a ser esencialmente una forma de onda sinusoidal. Y según lo que tenemos en el tablero, pues esencialmente lo que pasará con este valor de ciclo de trabajo es que se multiplicará por 2, se le restará 1 y ya está. ¿De acuerdo? Entonces yo aplicaré aquí una forma de onda sinusoidal. Lo tengo que centrar en 0.5, ¿cierto? Vamos a centrarlo en 0.5. Por ejemplo, tenemos... ¿Por qué en 0.5? Porque yo sé que en 0.5 la tensión de salida es 0, ¿ya? Y le voy a poner una amplitud máxima de 0.5 a esta señal. De forma que el valor máximo que va a tener este ciclo de trabajo, pues será 1, que es cuando este término sinusoidal valga 1, ¿cierto? Más el 0.5. Nuevamente, ¿por qué 0.5? Porque en el tablero podemos ver que para D igual a 0.5 la tensión de salida es 0. Y el valor mínimo que va a tener este ciclo de trabajo es 0. Es cuando este sinusoide valga menos 1 multiplicado por 0.5 dará menos 0.5, más 0.5 nos dará 0, que es lo que equivale al valor mínimo que puede tener la tensión de salida, que es menos VG. Entonces, grafiquémoslo. Lo que vemos es que este es el ciclo de trabajo que yo le voy a inyectar a ese convertidor. Entonces, mire, esencialmente el ciclo de trabajo está alrededor de 0.5 y va a tener valores mayores a 0.5, lo que me va a generar valores positivos en la tensión de salida, y va a tener valores menores a 0.5, lo cual me va a generar valores negativos en la tensión de salida. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya grafiquemos lo que nos da la tensión de salida. Es esto. Yo lo que estoy asumiendo es que la tensión de entrada, VG, vale 170 volts, y mire que con eso lo que obtengo son una forma de onda sinusoidal, obviamente la misma frecuencia del ciclo de trabajo, con valores positivos, claro, que es lo que sucede cuando el ciclo de trabajo está por encima de 0.5, y valores negativos, que es lo que sucede cuando el ciclo de trabajo está por debajo de 0.5. Y mire que esto es una forma de onda sinusoidal con un valor RMS de 120 volts AC.
120 volts RMS, porque tiene 170 volts de pico. Lo que acabamos de ver es que con este convertidor podemos construir un inversor, o sea, realmente es un inversor porque a partir de una tensión de DC podemos generar una tensión de AC, esencialmente controlando el ciclo de trabajo de la forma adecuada para obtener la tensión de salida que yo deseo. En este caso lo que yo deseo a la salida es una tensión de AC entre más o menos 170 volts, que equivale a una tensión de 120 RMS o 120 AC. Entonces mire que el inversor no es más que un convertidor DCS controlado de la forma adecuada para obtener el resultado que yo deseo. Entonces volvamos al tablero para poder ya reducir esa expresión, esa forma teórica que tenemos ahí, poderla reducir a la estructura de potencia típica de un inversor. Listo. Entonces ya construyamos una implementación más práctica de este convertidor. Entonces observe, los condensadores en los convertidores siempre los usamos para fijar la tensión de la carga, es decir, para que la carga tenga una tensión constante en el caso de estado estacionario y para que ese condensador absorba todo el rizado de las corrientes del inductor, como lo vimos en el filtro de segundo orden, por ejemplo, o los rizados de las corrientes de los switch, como sucede en los filtros de primer orden, de forma que la carga tenga el menor rizado posible para poder aplicar la aproximación de pequeño rizado. Y aquí lo que vemos es que tenemos dos condensadores, cada uno de ellos fijando estas tensiones a tierra. Y eso no es lo que nosotros necesitamos, lo que necesitamos es fijar la tensión en la carga. Es por eso que podemos eliminar estos dos condensadores, ¿cierto? Mire, podemos eliminar estos dos condensadores y realmente lo que hacemos es fijar la tensión en la carga con un condensador. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, lo que hicimos fue eliminar o condensar el efecto de esos dos condensadores en un único condensador. Y entonces ya lo que nos queda aquí es inductor, filtro de salida con carga en serie con inductor. Es decir, tenemos dos inductores en serie, los cuales los podemos condensar en un único inductor. Es decir, podemos tener o condensar esta estructura que está aquí. Entonces ya lo que hicimos fue condensar estos dos inductores en un único inductor. Y ya lo que podemos hacer es redibujar esta estructura para que quede más familiar. Mire, de esta manera. Estos switch son estos que están acá. Y estos, vemos que aquí a la salida hay otro par de switch. Vemos que hay un switch que nos conecta con la fuente, que está en la topología 2. Y en la 1 es el switch que nos conecta con la carga. Y este es el inversor típico de puente H, como se conoce, o inversor típico BAC, el cual lo que hace es permitirnos imponer aquí una tensión siempre con una magnitud menor a la tensión en la fuente, pero positivo o negativo. ¿De acuerdo? Y así es como se obtiene el inversor típico, el inversor BAC, el cual se forma esencialmente, o su topología teórica nace esencialmente de la tensión diferencial entre dos convertidores BAC controlados complementariamente. Pero al final se llega a este convertidor, el cual, según lo que vemos acá, tiene que tener un MDD igual a 2D-1.